y saludarlas a todas y a todos desde este evento importante sobre la importancia estratégica de las elecciones legislativas y las locales, que forma parte de este recorrido interesante que ha hecho Safe Democracy, que todavía le falta una mesita más aparte de la de nosotros, que creo que ha dado luces importantes a través de la opinión calificada de expertos y expertas en distintas materias. Y de esta manera Safe Democracy colabora con el cumplimiento de su función, en primer lugar, salvar a la democracia, y desde luego con ser un tanto pedagógico, digamos, con los públicos, ¿no? Nosotros somos creyentes en la importancia de construir ciudadanía como la base del funcionamiento de una democracia. Y eso es lo que Safe Democracy trata de hacer con estos ejercicios. Yo quiero saludar la presencia destacada de Rosario Guerra, la maestra Rosario Guerra. Ella nació en la Ciudad de México, estudió ciencia política en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, en donde actualmente es profesora en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ha sido editorialista del Universal, Notimex, ABC Radio y actualmente colabora con su columna en el financiero Bloomberg en la capital mexicana. En su calidad de militante del Partido Revolucionario Institucional PRI, fue 2 veces electa diputada federal por la Ciudad de México y como congresista en 1988 participó en las comisiones económicas, donde presidió la Comisión de Comercio en la etapa de negociación del NAFTA, del TLC, trabajó en la Comisión de Hacienda, en legislación de impuestos, y participó en la Comisión de Presupuesto en la asignación de recursos a programas federales. En 1994 fue miembro del órgano de gobierno de la Cámara de Diputados y fue presidenta del Congreso, ante el cual rindió su primer informe el presidente Ernesto Zedillo. Colaboró con los gobiernos de Carlos Salinas y de Ernesto Zedillo en cargos administrativos en la Secretaría de Programación y Presupuesto, en la de Hacienda y Crédito Público, en el ISSSTE y en Aseguradora Hidalgo, hoy MetLife. Y fue directora de presupuesto en la Procuraduría Agraria, entre otras instituciones. Recibió distinciones por su labor en temas fiscales y financieros. Colaboró con los secretarios Pedro Aspe, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz Martínez. En 1912 fue candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México por el partido Nueva Alianza. A partir del año 2000 se dedica a temas de lobbying en el Congreso y solución de conflictos para apertura de nuevos negocios. Realiza corridas socioeconómicas para proyectos de asociación público-privados y presidió durante 4 años a la industria de vinos y licores de México. Ha sido miembro de los despachos Grupo Estrategia Política, Guerra Castellanos y Asociados, y actualmente preside su propio grupo Enlace de Servicios Especializados. Es feminista y participa activamente para lograr la igualdad sustantiva. Ha cabildeado paridad, violencia política y 3 de 3, entre otras leyes. Ha publicado 2 libros sobre temas políticos de democracia y aplicación de la paridad y la violencia política. Tiene una amplia presencia en organizaciones de la sociedad civil, en particular en el Frente Cívico Nacional. Bienvenida, Rosario. Muchas gracias, Eh, Otro Alberto. participante que le doy la cordial bienvenida es nuestro amigo Jesús Ortega Martínez. Jesús Ortega es un político mexicano nacido en Aguascalientes. Durante su carrera ha sido senador de la República, diputado federal y presidente del Partido de la Revolución Democrática PRD. Desde muy joven trabajó y militó en organizaciones juveniles y estudiantiles en el Tecnológico de Aguascalientes y en el Instituto Legislador del Partido Socialista de los Trabajadores y del Partido Mexicano Socialista. Es coautor de varias publicaciones
y ha sido editorialista en El Financiero, El Economista, Excelsior, Universal, El Heraldo de México, Revista Siempre, Revista Milenio. Su último libro se titula Reencuentro, la izquierda y el liberalismo político, un proyecto de la modernidad mexicana, publicado en 2019. Permanentemente es coorganizador y panelista en diversos foros y coloquios sobre el presente y el futuro de la izquierda democrática en México y en el mundo. Actualmente es integrante de la Comisión de Diálogo del Partido de la Revolución Democrática PRD, integrante de la Comisión Promotora de Futuro 21 y coordinador de Prospectiva y de la Mesa Temática de Gobierno de Coalición de la campaña de Xóchitl Gálvez Ruiz, candidata a la presidencia de la República por la coalición Fuerza y Corazón por México. Bienvenido, Jesús. Muchas gracias, Nuestro Alberto. amigo Luis Felipe Bravo Mena nos acompaña también, nos honra también con su presencia. Él es nacido en León, Guanajuato. Cursó la licenciatura en la Escuela de Derecho de la Universidad de Guanajuato y obtuvo una especialidad en Filosofía Política y Social en la Universidad Panamericana. Ingresó al Partido Acción Nacional, PAN, en 1969, en donde llevó el cargo de asesor político de la campaña presidencial de Manuel Cloutier en 1988. Fue diputado federal en la 55 legislatura de 1994 a 1999. Cumplió con el encargo de presidente nacional del PAN de 1999 a 2005. Es miembro del Consejo Nacional y de su comisión permanente. En 1990 fue candidato a presidente municipal de Naucalpan, Estado de México, y a gobernador del mismo en 1993 y posteriormente en 2011. Fue embajador de México ante la Santa Sede del 2005 al 2008 y secretario particular del presidente Felipe Calderón de 2008 a 2011. Es analista político y consultor de empresas, además de ser articulista en El Universal. Actualmente es el representante del estado de Guanajuato en la Ciudad de México. Bienvenido, estimado Luis Felipe. Gracias. Yo le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados, invitada, porque miren ustedes, aquí tenemos, y nos enorgullece en Save Democracy poderlo tener, una muestra muy clara de lo que explica esta alianza que se ha generado en las elecciones por parte de lo que se llamó originalmente el Frente Amplio por México y ahora se llama la Coalición Fuerza y Corazón, que mucha gente tiene dudas y se pregunta qué hacen este tipo de partidos que durante todos los últimos 30 años estuvieron en contienda, aún en el esquema de la transición y que se junte el agua con el aceite y qué pasa y qué si es oportunismo para repartirse puestos. Y yo quiero decir, porque esta es una buena oportunidad, que justamente lo que nos expresa esa alianza es que tenemos ante nosotros representantes de los tres partidos que hicieron posible la transición a la democracia, que son partidos que por definición están obligados a defenderla y que son partidos también obligados a profundizarla, entendiendo que ha habido insuficiencias de desarrollo de la democracia, que es lo que nos tiene en este momento en un proceso que yo calificaría, y ser demócrata y lo he hecho así, como un retroceso democrático en México. Entonces, esta distinguidísima presencia de nuestra invitada y nuestros dos invitados nos deja una muestra muy clara de por qué esta alianza, y nos deja una muestra muy clara de un planteamiento final que le da forma a esto. La democracia mexicana tiene que avanzar no solamente como lo ha hecho en las reglas de acceso al poder, es decir, cómo hago las elecciones y cómo busco entrar en la toma de decisiones públicas. No, ahora tiene que avanzar muy claramente en la forma como ejerzo eh, la democracia, es decir, las reglas de ejercicio de la democracia, que es lo que no ha logrado hacer esta transición mexicana. Tuvo una transición democrática importante en las reglas de acceso, como dije, pero dejó exactamente igual
las formas de ejercicio del poder propias del antiguo régimen. ¿Cómo son estas? Con un presidencialismo omnímodo. Es decir, muchos analistas, yo me incluyo entre ellos, plantean que México no tiene un gobierno democrático, tiene un rey, una monarquía sexenal y que al final está más o menos acotada por la autocensura o la responsabilidad que cada rey tiene, lo que no está exento de que alguien no tenga esa autocensura o quiera rebasar todos los límites como lo hemos podido ver. Entonces, esta propuesta va hacia la modificación de las reglas de ejercicio del poder y propone los gobiernos de coalición que han sido una constante en este discurso y que plantea por fin construir un gobierno colegiado con calidad de ministros que tiene la capacidad para recibir el liderazgo presidencial, pero también para opinar y también para tener una relación con el legislativo que nos evite desde gobiernos divididos que no son muy eficaces hasta planteamientos de poca representación de la demanda del pueblo, de la demanda de la sociedad, de los ciudadanos en la toma de decisión. No me quiero extender más sobre esto y pasaría a dar los elementos últimos, pinceladas, para dejarle la palabra a sus invitados, de por qué, cuál es la importancia de este foro. México es un país, como lo hemos dicho, de cultura presidencialista. Entonces, salvo que una elección local nos toque porque va a ser nuestro gobernador, nuestro presidente municipal, la verdad es que si estamos pensando solamente en la elección presidencial, se nos olvida que hay elecciones ahorita, en primer lugar porque son la masa crítica más importante de votos. Y así como definen la situación de la reproducción político-democrática en cada entidad, definen la general. Y hay veces que se pasa de vista esto y entonces no se toma en cuenta en todas estas predicciones que se hacen de los resultados electorales. Por otro lado, estas elecciones es el campo de batalla más duro de un fenómeno que se ha venido dando, que es el fenómeno de la delincuencia organizada que penetra los procesos electorales y que ha sido multidenunciado nacional e internacionalmente. Porque, bueno, hay datos brutales, por ahí un dato del Comando Norte, que 800 municipios están capturados realmente por la delincuencia organizada. Entonces, esto cuenta de manera significativa en lo que este país vive y vivirá. Asimismo, en esta mesa vamos a tocar otro elemento estratégico que tampoco se toma muy en cuenta, que es la integración del poder legislativo. El poder legislativo es una pieza central, como hemos podido observar, para que una democracia funcione. Vimos en esta administración como los 3 primeros años hubo una mayoría calificada por parte de un partido y un conjunto de reformas que no tuvieron consenso, pero se aplicaron. La segunda parte, a partir de él, la oposición creció y quitó esa mayoría calificada. ¿Qué va a pasar en lo que tiene que ver en cómo se va a integrar el poder legislativo? Dicho esto, me limitaré a dar una numeralia que de alguna manera nos da contexto para lo que acabo de plantear. Seguramente estos datos muchos de ustedes los conocen, pero no está por demás recordar. México participa en las elecciones 2024 con una lista nominal de 98.329.591 votantes, de los cuales 51.103.424 son mujeres y 47.226.062 son hombres. Esto para elegir el numerito pequeño de 20.708 cargos. Cargos que se reparten de carácter federal en 629 cargos, que son una presidencia de la República, 500 diputaciones federales y 128 senadurías. ¿Sí? Se renueva en su conjunto el Congreso de la Unión, aparte de la presidencia de la República. Las elecciones locales que forman parte de este ejercicio concurrente son 20.079 cargos. A eso me refiero yo con la enorme densidad que significan las elecciones locales, que se constituyen de 9 gubernaturas que se renuevan, del 32,
en 1098 diputaciones locales, 1802 presidencias municipales de 2450, en fin, 14,764 regidurías, 1,975 sindicaturas y 431 cargos auxiliares. Es verdaderamente todo un tsunami electoral. Esto es el resultado de decisiones que tomamos hace tiempo sobre la idea de hacer elecciones concurrentes, donde se decía que, bueno, las elecciones concurrentes, conforme las fuéramos juntando, pues se iban a ahorrar dinero, empoderaban a la ciudadanía, etcétera. Yo soy crítico respecto a esto, no se dio, eso no se dio. Y lo que sí se dio fue que conjuntamos todos los procesos, contradicciones y tensiones que se encuentran muchas veces acotadas en una dimensión geográfico-política específica al conjunto nacional. Y al final no sabemos qué es lo que jala a qué, pero ese va a ser motivo de esta reunión. Yo aquí me callo y le doy la palabra a nuestro amigo Jesús Ortega para que nos haga favor de iniciar. Por favor, Jesús. Muchas gracias, Alberto. De verdad que da cuenta tu intervención de la trascendencia y de la importancia de la elección. Y también quiero agradecer a Marcela de Salvemos la Democracia su gentil invitación para poder participar en este espacio de reflexión con personajes como el propio Alberto, como Rosario, como Luis Felipe, que bien lo dice, participamos en tareas políticas, en tareas de la campaña y particularmente en un tema de gran importancia, la prospectiva electoral y la prospectiva política de México. Y desde esa visión de prospectiva es que quiero colocar mis palabras, mi intervención. Yo coincido con Alberto de que sí hubo en México, a partir de múltiples reformas políticas electorales, un proceso de transición en México. Se habla en otros países de que se vivieron procesos de cambio fundamentales y de transición. Pues yo también creo, o lo afirmo, que en México, a partir de la primera reforma política que fue en 1977, sí se dio un proceso de reforma y un proceso de cambio que consistió básicamente en el respeto a la voluntad ciudadana, el respeto al voto, el respeto a la decisión de las y los electores para elegir a sus dirigentes y a sus representantes y a sus gobernantes. Tan se dio un proceso de transición de México hacia la democracia, largo ese proceso, que tuvimos también en el año 2000 un fenómeno de alternancia en la presidencia de la República. Durante mucho tiempo gobernó un partido y a ese régimen le llamábamos el régimen de partido de Estado, pues en el año 2000 hubo un proceso de alternancia en donde otro individuo, un hombre diferente al del partido de Estado, ocupó la presidencia de la República. Apenas hace unos años en el gobierno anterior hubo otro proceso de reforma político-electoral encuadrado en el llamado Pacto por México y que también tenía propósitos de garantizar que el respeto al voto se mantuviera y a avanzar en procesos de una genuina representación en el Congreso de la Unión. Sin embargo, lo hemos platicado en muchas ocasiones, no dimos los pasos suficientes en México para el cambio de régimen político.
Alberto lo menciona de alguna manera, no dimos los pasos suficientes, lo digo, quiero decir de manera contundente, para terminar con el régimen del presidencialismo autoritario, de la monarquía sexenal, de esta monarquía disfrazada de presidente, y luego peor todavía, disfrazada de presidente de una república. La verdad es que ni hemos vivido en un régimen republicano y la verdad es que gran parte de la historia de México no ha sido una república, un sistema de una república federalista, sino un presidencialismo tremendamente centralista. Yo soy de los que creen que en las múltiples guerras civiles, golpes de Estado y azonadas, se hablaba a favor de la democracia representativa y siempre ganaban las guerras civiles los federalistas, pero gobernaban como centralistas. El propio Juárez hablaba de la república democrática, de equilibrio de poderes y de federalista, pero también gobernó de manera centralista. Y eso que es nuestro símbolo de la lucha por la democracia. No se diga de otros presidentes que igual concentraron en su poder de manera absoluta, concentraron en sus manos el poder de manera absoluta y han constituido a lo largo de la historia de nuestro país un régimen centralista y concentrador del poder. Tenemos que avanzar en la mejoría de las condiciones en que se desarrollan los procesos electorales, las elecciones. Tenemos que avanzar en que el voto cuente y se cuente bien, pero nuestra tarea fundamental es avanzar para cambiar de régimen. Un compañero, Luis Felipe, habla de que tenemos que hacer una transformación cultural en el modo de vida política que tenemos en nuestro país. Y eso significa terminar con el presidencialismo absolutista, terminar con el centralismo que asfixia y terminar con la concentración del poder en un solo individuo. Por eso tienen tanta importancia, y paso al tema específico, las elecciones que no son solo de presidente de la República, son las más mencionadas y son las que atraen la atención por la propia cultura presidencialista que tenemos en México. Pero igual de importante es el poder, la elección del poder legislativo. Ahora podemos observar cuánto habíamos avanzado, pero también podemos observar cuánto estamos retrocediendo, porque en nuestro proceso de transición avanzamos hacia un poder legislativo autónomo e independiente del presidente de la República. Y hoy lamento, como seguramente lo hacen muchas mexicanas y mexicanos, que ese avance que habíamos tenido retrocede ahora a una mayoría en el poder legislativo sometida de nueva cuenta al presidente de la República. Pero también el poder concentrado en el presidente está tratando de someter al poder judicial que habíamos avanzado en este proceso de transición en hacerlo autónomo e independiente del presidente de la República. ¿Qué les digo de las gobernaturas, de las entidades federativas? Que en el régimen centralista, monárquico a que se refiere Alberto, pues los estados no existían como parte de una república federal, sino existían como jefes políticos, les llamaba Porfirio Díaz, jefes políticos enviados por el presidente a los estados. Y eso eran en realidad los gobernadores de las entidades federativas, jefes políticos que se convertían en caciques. Y por último,
El tercer orden de gobierno que en una república es tan importante, que en una república democrática, representativa, federalista, de equilibrio de poderes, es tan importante, que es los gobiernos municipales. En realidad son pocos o inexistentes los gobiernos que actúan con autonomía, porque el poder centralizado en el presidente de la República utiliza todos los recursos y él distribuye lo que a su capricho conviene, los recursos a los municipios. Por lo tanto, este hecho al que hace referencia Alberto, quien introdujo el tema de más de 800 municipios controlados por el crimen organizado, también es resultado de que están indefensos frente a las ofertas que les hacen las bandas del crimen organizado para ofrecerles recursos para que tengan, para sostener los municipios. No justifico, lo que digo es que es una de las causas de que los municipios autónomos no existan en nuestro país o sean muy pocos y sigan dependiendo o del poder centralizado en el presidente o del poder centralizado en los caciques políticos llamados gobernadores o del poder distribuido entre las bandas del crimen organizado. Por eso, a la par de elegir una nueva presidenta de la República y a la par de garantizar una mayoría democrática en el Congreso de la Unión y a la par de garantizar la autonomía del Poder Judicial, tenemos que avanzar en distribuir el poder hacia las entidades federativas, pero sobre todo distribuir el poder hacia los municipios, al tercer orden del gobierno, pero al gobierno que está más directamente involucrado en las necesidades y en la solución de los problemas inmediatos del pueblo, de la ciudadanía, de la gente. Si ustedes me permitieran una definición, diría que igual que elegir al presidente de la República, tan importante es elegir la mayoría en el Congreso de la Unión y elegir la mayoría en las gobernaturas de los estados. 20,700 cargos, algunos más importantes que otros, pero todos en su conjunto pueden dar la pauta para que por fin México pueda avanzar hacia la constitución de una república democrática, una república federativa, descentralizada, de equilibrio entre los poderes y de respeto y autonomía a los municipios y a los estados. Pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Jesús, por este holístico planteamiento que nos acabas de hacer, donde nos ayudas a entender la articulación de todas estas piezas. Era el 2 de junio, sobre qué país, en qué país queremos vivir. Yo le daría la palabra ahora a nuestra amiga Rosario Guerra. Rosario, si eres tan amable de participar, eres bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Como ya lo expresaron tanto Jesús como Alberto, siempre se dice que la elección que vamos a vivir es la más importante en la historia. ¿Por qué? Bueno, porque siempre genera una serie de expectativas, pero en México esta elección sí es una elección en la cual sí se va a definir el futuro de este país. En esta ocasión, además de la elección presidencial que cada día se cierra más, en México habrá muchas otras elecciones simultáneas para renovar el Congreso de la Unión, 128 senadores y 500 diputados. Y más interesante, 9 gubernaturas y varias presidencias municipales de ciudades importantes y capitales estatales. Es pues una elección que va a definir el rumbo político del país. Y solamente hay dos opciones. La propuesta de Morena y aliados, que busca concentrar el poder presidencial,
destinar los fondos públicos a sus propios proyectos, destruir contrapesos y acabar con la transparencia y los órganos electorales y los autónomos con la idea de reconstruir al país en una nueva dirección mucho más autocrática, disfrazada de socialismo. Y otra que busca un gobierno de coalición que limite el poder presidencial, fortalezca los contrapesos, conforme un gabinete de decisiones colegiadas que acote este poder presidencial y establezca una alianza con la mayoría del Congreso de la Unión, proteja la independencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la gestión de los órganos autónomos. Eso es lo que está en juego en el México de hoy, en donde tras una serie de avances democráticos de los tres partidos PRI, PAN y PRD, siempre tomadas en consenso y siempre aprobadas por unanimidad, hoy se topan con propuestas unilaterales que trata de impulsar el presidente con mayoría, y el presidente no dialoga absolutamente con nadie, ni con su equipo, ni con los partidos de oposición, ni con la sociedad civil, ni con los periodistas, y poco trabaja con los empresarios. Por eso es difícil evaluar la elección presidencial sin tomar en cuenta el desarrollo de las elecciones regionales. Según preferencias, Morena y aliados tienen triunfos asegurados en Tabasco y Chiapas, aunque en esta última entidad hay una creciente oposición. La gubernatura de Puebla está muy pareja y los resultados, aunque inciertos, pueden desde luego favorecer a la oposición, sobre todo después del intento de asesinato del candidato opositor. De cualquier forma, será una elección muy cerrada. En Morelos todo apunta a que la ganadora será la candidata Lucía Mesa, sobre todo por el pésimo desempeño del gobernador Cuauhtémoc Blanco, que busca dejar una sucesora que es rechazada por su cercanía con este personaje. En Veracruz, el pésimo desempeño del actual gobernador Cuitláhuac García no favorece a Morena y sus aliados, y la candidata Rocío Nale, zacatecana, no permite entre la población por su historial de corrupción, que cada día descubre más propiedades y riqueza mala vida, y por su ineficiencia al triplicar el costo de la refinería Dos Bocas sin acabarla y sin que su funcionamiento sea adecuado. Por lo que se refiere a la capital de la República, que gobernó Claudia Sheinbaum, el descontento de la población crece por carencias de agua, transporte y seguridad, además de otras fallas, pavimentación, alumbrado, en fin. La candidata Clara Brugada de la radical de Morena se impuso al candidato de Sheinbaum, Omar García Harfuch, quien ganó la encuesta pero dividió a morenistas capitalinos. Hoy es candidato a Senado, tiene buena aceptación, pero le pesa en su fórmula Ernestina Godoy, exfiscal capitalina, que tuvo un manejo político faccioso de sus funciones, excediendo sus facultades. Por tanto, es de esperarse que la tendencia de 2021 que dio mayoría a la oposición en la Ciudad de México se mantenga y crezca con Santiago Taboada, que tuvo un buen desempeño como alcalde de Benito Juárez. Su campaña ha estado bien organizada y con propuestas interesantes. Perder la capital será un duro golpe para Morena y aliados. En Jalisco, Movimiento Ciudadano mantendrá la ventaja. Pese a desacuerdos con la dirigencia nacional, la fuerza local es suficiente para ganar la elección y hay acuerdos al parecer para apoyar la candidatura de Xóchitl en la presidencia. Por cierto, hace unos minutos el presidente del PRI, Alito Moreno, acaba de ofrecer al candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, Maínez, que él renunciaría a la presidencia del partido y a su posición como candidato al Senado si él declina a favor de Xóchitl Gálvez. Guanajuato ha registrado altos índices de violencia por ataques del narcotráfico, pese a lo cual la percepción es de que el gobierno federal no ha prestado auxilio a las autoridades locales por ser panistas.
Así que muy posiblemente el PAN pueda mantener las preferencias y ganar la elección, aunque está muy competida. Por su parte, Yucatán tiene una fuerte presencia panista y su alianza con el PRI fortalece aún más las posibilidades de ganar la gubernatura y el Senado de la República. Hay además muchas novedades en cuanto al Senado. Por ejemplo, los candidatos observan distintos avances. En Sonora, donde gobierna Morena, la fórmula de oposición que encabeza Beltrones lleva varios puntos de ventaja, imposible de alcanzar. En Chihuahua, en cambio, gobierna el PAN, pero la fórmula del Senado la encabeza la alianza de Morena. En San Luis Potosí, el Partido Verde lleva la preferencia. En el Estado de México, que tiene el mayor padrón electoral, lleva la delantera la fórmula de oposición con bastante ventaja. En las dos Baja Californias hay prácticamente un empate técnico por 1 o 2 puntos. En Aguascalientes el triunfo va para la oposición, que además ya gobierna la entidad. En Campeche, Movimiento Ciudadano lleva la amplia ventaja. Colima está empatada entre oposición y Morena. En Durango la oposición lleva varios puntos de ventaja. En Guanajuato hay empate, mientras que en Guerrero, pese a las fallas del gobierno, Moreno lleva ventaja amplia. Hidalgo y Jalisco, Morena tiene una cómoda ventaja. Mientras en Michoacán la oposición mantiene la ventaja amplia en el Senado. En Nuevo León hay un empate entre Morena y la oposición, seguidas por un buen posicionamiento de Movimiento Ciudadano. Curiosamente, en Quintana Roo, de presencia morenista muy fuerte, la fórmula de oposición registra una ventaja muy importante. En tanto Querétaro, de tradición panista, Morena lleva la ventaja por varios puntos. Salvo Durango y Veracruz, en el resto de las entidades federativas habrá elecciones para presidente municipal y 16 alcaldías en Ciudad de México, es decir, 1,661 cargos con sus respectivas planillas. Las zonas urbanas de México, Monterrey y Guadalajara concentran el mayor número de votantes, seguidos por las diversas ciudades de Veracruz y Oaxaca. Pero otros municipios también muy importantes en votos son Tijuana, Ciudad Juárez, León y Puebla. En todos estos lugares el voto está dividido. No hay un avasallamiento de alguna de las alianzas. Los congresos locales también se renuevan en las 31 entidades de la República, excepto Coahuila. Se elegirán 1,027 diputados locales. En esta elección también tiene mayor peso los congresos de los estados más poblados, aun cuando no hay tanta diferencia en el número, salvo Ciudad de México, que tiene 66 diputados locales, y el Estado de México, que cuenta con 75, pues en las demás entidades oscilan entre 20 y 40 diputaciones. También en este escenario se cierra la competencia. Y salvo Tabasco, Guerrero y Oaxaca, donde Morena y sus aliados tienen amplia ventaja, la competencia continúa en Chiapas y en el resto no predomina una ventaja tan importante por alguno de los dos bandos. Es por eso que se estima que habrá una gran participación. Pese a que la contienda presidencial parece dominar, las contiendas locales tienen su propio ritmo y peso. A los ciudadanos les interesa mucho su presencia municipal y la gubernatura, pero las elecciones federales de senadores y diputados no les son tan significativos. Es decir, puede darse incluso un voto diferenciado importante según el contexto de cada entidad. Desde luego, la Cámara de mayor importancia para el equilibrio de poderes es el Senado, porque ahí se definen los nombramientos de los ministros de la Suprema Corte de la Nación propuestas por el Ejecutivo. También se eligen los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial, pero estos propuestos por la Suprema Corte de Justicia. Ahí se establecen nombramientos de órganos autónomos como el INAI, que no ha podido trabajar como es debido, embajadores y cónsules. La Cámara de Diputados, que tiene como facultad exclusiva el gasto público, tanto en su asignación como en su seguimiento, también elige a los consejeros del INE. Como puede observarse, la elección más grande de la historia de México
tiene aspectos que no se consideran en su totalidad por el tipo y facultades de los diversos cargos en la contienda. Lo cierto es que de 9 gubernaturas, la oposición tiene posibilidades en 6 o 7, y a nivel regional en el Senado tiene ventaja en cerca de 16 entidades. Es difícil pensar que Claudia Sheinbaum podrá arrasar en la contienda presidencial. La participación definirá la tendencia. A mayor votación, más posibilidades de triunfo de la oposición. A menor votación, se impondrá la capacidad de movilización del gobierno y su partido para movilizar a los votantes. Aún así, el triunfo será cerrado. Lo anterior nos deja con la pregunta de si el gobierno de Andrés Manuel aceptará o no una derrota. AMLO jamás ha aceptado perder. Esta no sería la excepción. La presión sobre los órganos electorales es muy fuerte y estos deberán dar a conocer los resultados y resolver las controversias. ¿Hasta qué punto el presidente, que ha dicho que él y su calidad moral están por encima de las leyes, se someterá a una decisión que no le sea favorable? ¿Y qué recursos pueda utilizar para invalidar o desconocer la elección? Es algo que todavía será otro capítulo en nuestra historia. Pues muchas entidades hay una presencia de una ciudadanía activa y actuante para que se respeten los resultados de todas las elecciones, sobre todo las regionales y no solo la presidencial. Desde luego que hay siempre el riesgo, que ya mencionaba de alguna manera indirectamente Alberto Aguilar, de que al estar una buena parte del territorio nacional controlada por las bandas del narcotráfico, pueda el presidente, ante la posible pérdida, con violencia, impedir colocar las urnas de votación en lugares de riesgo por la presencia de esta delincuencia. Esta salida obligaría a un interinato y una nueva elección y quizá medidas de represión contra líderes opositores para frenar la participación ciudadana. Desde luego, la moneda está en el aire y en poco tiempo sabremos qué es lo que sucede. A México vendrán diversas organizaciones de observadores electorales internacionales que estarán al tanto de lo que suceda en el país y al tanto de lo que sucede en la elección. Es la primera vez que esta observación electoral ha enfrentado retos para poderse concretar de una manera adecuada y con el tiempo suficiente para poderse llevar a cabo. Sin embargo, se va remontando esta situación y habrá procesos de observación electoral con todas las limitaciones del recorte presupuestal y con todas las limitaciones que puedan tener los observadores. Lo cierto es que la COPAL ha emitido ya una alerta en torno a las elecciones en México por el riesgo del autoritarismo y ha condenado lo que está sucediendo en el retroceso democrático que durante tantos años los partidos que hoy defienden al país mediante la alianza opositora han construido y que no han podido acotar debidamente el poder presidencial. La propuesta de la oposición radica precisamente en eso, en acotar este poder presidencial mediante gabinetes plurales en donde las decisiones sean colegiadas y el presidente de la República no tome decisiones en solitario y sin información científica y clara sobre el futuro de nuestro país. Creo por eso que estas elecciones sí son definitorias en el futuro de México. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario, por tu excelente información. Nos puntualizas muy bien cuál es el contexto electoral local y la importancia que tiene y los retos que el 2 de junio presenta, ¿verdad? Al Así es. igual que lo escuchamos con Jesús, pues el 2 de julio, sí, hay dos candidatas, pero el 2 de junio, perdón, hay dos candidatas, pero finalmente lo que son dos proyectos de país. La gente tendrá que decidir en qué México quiere vivir.
¿El México de la autocracia o el México de la democracia? Te agradecemos mucho, querida Rosario. Me es grato pedirle a nuestro amigo Luis Felipe Bravo Mena que sea tan amable de darnos unas palabras al respecto de esta mesa. Adelante, Luis Felipe, gracias. Muchas gracias, Jesús. José. Gracias a Marcela por las atenciones que ha tenido en organizar el foro, el panel. Saludo a Rosario, a Jesús, que ya se retiró, y a todos los que nos escuchan y están acompañándonos en esta sesión de Safe Democracy. Bien, bueno, el tema es muy importante, como ya lo han señalado desde diversas perspectivas quienes me han antecedido en la palabra, y yo quisiera subrayar el título mismo del panel, es decir, la importancia estratégica para la democracia de las elecciones locales de este año. Como ya se puede apreciar por las exposiciones anteriores, será fundamental porque el que concurran tal cantidad de elecciones locales a tantísimos cargos de orden local y estatal junto con los federales, pues evidentemente constituyen un canal por donde se va a expresar un sentimiento muy variado de la sociedad mexicana respecto a su futuro y por lo tanto en el voto que emitirá el domingo 2 de junio. Es estratégica porque bien sabemos que en la elección podría arrojar resultados en el que no alcance el partido del presidente que quiere la hegemonía total en esta elección, lo dicen con todas sus letras, así están pidiendo el voto, y es explicable, todo el mundo lo haría así, piden el voto parejo en todos los cargos para su propio partido. Pero en el trasfondo de esta petición del partido oficial, de los candidatos del partido oficial, de sumar todo, está también la idea de construir un poder hegemónico incontestable ya. Hoy por hoy, los afanes autoritarios que se han dado en México con este régimen de López Obrador han sido detenidos, acotados por el Congreso en alguna medida, por la Corte en otra, y también por que hay una pluralidad de autoridades en los diversos espacios de gobierno, tanto municipales como estatales. Y aunque han ido conquistando cada vez mayores estados, también es cierto que la existencia de gobiernos que no están sujetos a la disciplina partidaria son un espacio y un margen para actuación mucho más democrática. De manera es que entonces, en lo estratégico de esta elección en el que concurren tantos cargos es que, como lo ha llamado Jesús, es un tsunami que puede ser en un sentido positivo si la votación se expresa en el sentido de detener el proyecto autoritario y el proyecto de un partido hegemónico de Estado nuevamente instalado en México. O puede ser aniquilante si se expresa en el sentido de que vaya todo el tsunami expresándose a favor de este proyecto. Ya lo ha dicho Rosario, las encuestas, los cálculos en este momento no dan esa impresión. Todo parecería indicar que del 2 de junio saldrá una composición bastante plural y equilibrada de poderes locales y de poderes legislativos, tanto en lo local como en lo federal. Es decir, la posibilidad de que no tengan la mayoría calificada en las cámaras federales y, por supuesto, que los congresos locales que ganara mayoría opositora tampoco logra el número de conformar una mayoría para aprobar en automático las reformas constitucionales que fueran saliendo del Congreso. De manera es que creo que sí estamos ante un panorama, de acuerdo a estas cifras o a estas expectativas, de que podríamos tener un gobierno equilibrado, tanto en un sentido, en otro, gane quien gane, porque la pluralidad de las fuerzas y la colocación de las fuerzas políticas en las diversas regiones del país va a estar muy presente. Hay
sin duda alguna, efervescencia en los estados, y esto se va a ver con mucha claridad el próximo domingo 2 de julio. Creo, pues, en esta primera parte, que los avances que logramos, ahora ya muy lastimados, pero con los avances que logramos durante el proceso de transición democrática, todavía nos dan el margen para que desde esta trinchera podamos comenzar la reversión de un proceso de construcción democrática que ha tenido este sexenio. Ahora bien, dicho esto, y con esto subrayar la importancia estratégica de las elecciones locales y de los resultados de las elecciones locales para la democracia mexicana, dicho esto, también hay que decir que no estamos frente a un proceso electoral propio de la transición democrática. Es decir, lo que quiero subrayar también es que nadie esperemos que ya no lo ha sido hasta este momento, pero que en las próximas semanas y durante la jornada y los días posteriores a la elección, nadie esperemos los comportamientos del gobierno y su partido en términos de lo que fue el régimen de la transición democrática. No estamos ya en un proceso de la transición. Mi tesis es que esta elección ya no está sobre los carriles del régimen de la transición, ya está descompuesto por muchas razones, por la intervención descarada del presidente de la República en el proceso, por su impunidad frente a estas faltas que ha cometido y que le han llamado la atención la autoridad electoral. La autoridad electoral está muy desdorada, muy debilitada, y por lo tanto no hay pues este elemento fundamental de confianza, de seguridad que nos daban las autoridades electorales y el comportamiento del Ejecutivo frente a la voluntad popular. Yo les voy a contar una anécdota que con esto va a quedar clarísimo en dónde estamos hoy y qué es lo que ya perdimos, y por lo tanto hay que cuidar. Personalmente lo viví en la elección del 2000. El sábado anterior a las elecciones del 2000, dado que todas las encuestas, yo era presidente del Partido de Acción Nacional entonces, las encuestas nos decían que íbamos a ganar la elección. Y nuestra pregunta ya no era si íbamos a ganar, nuestra pregunta era si el PRI iba a entregar. El PRI tenía 70 años gobernando y ciertamente no se distinguía por entregar el poder con amabilidad. Hubo que arrancárselo a través de un proceso de transición democrática en la que participó el propio PRI. Pero cuando llegamos al punto clave, es decir, de que estaba en juego la presidencia de la República y estaba en el escenario que perdería el PRI la presidencia, nuestra pregunta era, ¿el PRI va a entregar? Y bueno, se pueden ustedes imaginar que al interior del PAN la discusión era, ¿qué vamos a hacer si no entregan? Yo entonces, como presidente del partido, llamé a mi comité nacional y les dije, señores, quiero que discutamos desde ahora lo que vamos a hacer frente a los diversos escenarios que se presenten el próximo domingo. Porque yo no quiero estar tomando decisiones al calor del momento. Un árbol de decisiones desde ahora diseñado, si es sí, si es no y cómo. Y bueno, ya se pueden ustedes imaginar la discusión interna en el comité. Salieron los norteños de la resistencia civil y dijeron, bueno, pues nos echamos a la calle, bloqueamos los puentes, en fin, toda la línea de resistencia civil. Por otro lado, salieron los abogados del PAN, los juristas del PAN, y dijeron, a ver, momento, esto tiene que hacerse por el cauce legal, tenemos recursos, la Corte puede conocer del caso, etcétera, etcétera. Hasta que un viejo líder del PAN, sabio, distinguidísimo, don Luis Álvarez, expresidente nacional, se levantó, pidió la mano y dijo, a ver, aquí nos está faltando un dato antes de tomar cualquier decisión. Y ese dato es, ¿qué está pensando el presidente de la República? ¿Cuál va a ser su comportamiento? De manera es que yo pido aquí al comité y que instruyamos a nuestro presidente, solicite una cita urgente con el presidente de la República y le haga la pregunta. Y ya de ahí sabremos qué hacer el próximo domingo. Pues así fue, solicité la cita a Los Pinos, Pinos me concedió la cita de inmediato,
Y yo vi al presidente Zedillo el sábado anterior a las elecciones en su oficina de Los Pinos. Y le hice la pregunta. Vengo por encargo de mi comité a decirle que si el domingo, como me dicen las encuestas, y si ustedes tienen las suyas, que seguro las tienen y son buenas, les dicen lo mismo, vamos a ganar la elección el domingo. Y mi comité me pide, le pregunte usted qué está pensando frente a este escenario. Y Zedillo, que era enojón, me dice, mire, vaya y dile a su comité que no me ha querido escuchar lo que he venido diciendo desde hace 6 meses. Que entre todos, el PRI, el PAN, el PRD y todos los demócratas de este país, construimos una autoridad electoral autónoma y le dimos carácter de órgano de Estado. Vaya y dile a su comité que el jefe del Estado va a respaldar con todas sus letras y con toda su fuerza la decisión de ese órgano autónomo de Estado que construimos entre todos. ¿O no es así? Me dijo. Pues sí, señor presidente. Pues vaya y dígales. Esa es mi respuesta. Hoy, ¿se imaginan ese escenario? Para comenzar, que un presidente de la República abra la puerta. Este presidente no le ha abierto la puerta a nadie, no dialoga. Es impensable pedir esa escena hoy. Pero además, en el caso de que fuera, esa respuesta no la tendríamos de ninguna manera, porque ya nos ha respondido desde ahora. No reconoce el órgano de Estado autónomo que creamos entre todos los mexicanos, que la pluralidad democrática de México hizo posible. Eso ya no existe hoy en México. Y por eso ese marco de referencia es lo que nos tenemos que poner frente a lo que viene y a lo que va a suceder. ¿Quién tiene la palabra? La palabra clave la tienen los ciudadanos. Y el nivel de participación va a ser fundamental para reordenar esta situación. Y la va a reordenar desde la provincia, desde la periferia al centro. La transición democrática fue así, fue de la periferia al centro. Lo que obligó finalmente al régimen anterior a sentarse en la mesa de negociaciones y a ir construyendo paulatinamente, incrementalmente, gradualmente, muy criticados por cierto fuimos por esa razón, pero lo que lo fuimos haciendo fue porque estaba viva y actuante una pluralidad que por todos lados tenía puntos de vista e intereses que defender, legítimos. De manera es que esa pluralidad, esa posibilidad de dialogar, de sentarse en una mesa de negociaciones para construir un régimen electoral democrático, vino por la fuerza de la provincia, vino por la fuerza de los procesos cívicos que se desataron en México durante 2 décadas anteriores. Lo recordará aquí Jesús y todos ustedes, los acontecimientos de Chihuahua en los 80s, de San Luis Potosí, las elecciones en diversos estados de la República que hicieron una efervescencia que se expresó finalmente en el proceso del 88 y que finalmente reventó al sistema. Y nos fuimos a la mesa de negociaciones y fuimos parte por parte. El que hoy exista la credencial electoral con fotografía, que le da hoy crédito y confianza a los ciudadanos y al mismo proceso, pues vino de una propuesta de Baja California una vez que la oposición ganó. Nadie creía que eso fuera posible. Se decía que costaba mucho dinero. Pues no, el gobernador Rufo, el primer gobernador de oposición que fue reconocido y que le fue respetada su victoria, se dio la tarea de demostrar que se podía elaborar una credencial con fotografía y que era bastante económica. Y vino y se la trajo al presidente Salinas y dijo, señor presidente, esto cuesta tanto, ya la hice yo, en Baja California ya vamos a votar con credencial con fotografía. Y se acabó el argumento de que no se podía. Inmediatamente después, en la mesa de negociaciones, se aprobó todo lo que tenía que ver para crear la credencial con fotografía para votar. Y así sucesivamente. Insisto, doy estos ejemplos y estas vivencias porque lo que va a pasar va a venir de las elecciones locales y de los estados y de los municipios. Ahí está la fuerza que va a enderezar esto. Y por eso estamos viendo cómo esta elección, en medio de una mentalidad muy caudillista por parte del partido oficial y por parte de una cultura presidencialista que a veces
pierde de vista la importancia de los procesos locales, esta elección va a venir desde los estados y de los municipios y va a reordenar por la participación ciudadana el proceso democrático y lo va a reconstruir. Ese es lo que creo que estamos en camino y lo estamos viendo. No parecía así al principio, pero en las últimas semanas lo que estamos viendo es estados y municipios echados y levantados como hace mucho no lo veíamos. Me parece pues que entonces estamos ante un escenario creativo en el que los ciudadanos, como siempre, tendrán la voz y la decisión clave, pero que justamente tenemos que estar preparados para que ese impulso ciudadano concretice un cambio de régimen que no repita la historia del presidencialismo monárquico. Es cuanto. Muchas gracias, Luis Felipe, con esa contundente declaración. Nos dejas a todos con una gran expectativa, que creo que tiene fundamento, conociendo tu experiencia en esa transición del régimen presidencial que hemos vivido, que se consolidó con la llegada de otro partido, tu partido en ese momento a la presidencia, y que abrió el camino, pues, de lo que hemos venido viviendo en estas décadas, ¿verdad? Así que tu experiencia y tu declaración debemos tomarla muy en consideración. Muchas gracias, Luis Felipe. Yo Hombre, quisiera dar una lectura muy rápida a las preguntas que nos han mandado nuestros asistentes a este evento. Tenemos todavía alrededor de 20 minutos, media hora para contestarlas. Las pongo en la mesa y cada quien me dice qué quiere contestar y adelante, ¿no? Alma Rosa Balbuena Delgado dice, ¿qué medidas, además de ejercer nuestro derecho al voto, podemos realizar para acabar con el presidencialismo? Luego dice, Jesús, buen día, ¿no considera Ricardo Heredia, no consideras que el mayor problema es la partidocracia, que es la que hizo las reglas de juego democrático con las que jugamos hoy? ¿Cómo confiar en partidos de un solo hombre? Miriam Handam dice, no oigo un compromiso de los legisladores para con la sociedad civil, para ser verdaderos servidores públicos. Lilia Moreno Aguilar dice, falta que los partidos asuman su papel como constructores de la ciudadanía. La ciudad está desencantada de estos, pero sobre todo falta que se formen políticos, es decir, que no se limite a buscar y construir el voto pasivo, sino el activo. ¿Qué cambios deben hacer los partidos para esto? Porque parece que las decisiones se toman por un grupo de personas y no por la ciudadanía. Algunas han sido contestadas lateralmente, pero las puse para los demás. Barrosa vuelve Balbuena dice, ¿consideran gobierno que un gobierno oficial puede ejercer medidas de represión en caso de perder la presidencia? Lilia Moreno, nos debe parecer escandaloso que alguien llame a que le den todo. Eso es cerrar claramente el diálogo con el otro. Y eso me parece que todos deberíamos verlo como algo negativo. Es claramente contrario a la democracia y eso debe encender nuestras alarmas como votantes. Bueno, luego Roberto Sip dice, no se trata de acabar con el presidencialismo, sino de acabar con lo que se denomina dictadura presidencial, que es lo que lamentablemente se está dando en México y otros países. O sea que un presidente que ha llegado democráticamente al gobierno pasó a ser una especie de dictador absolutista que utiliza la legislación para oscuros fines. Lo que tenemos que hacer es cultivar al pueblo para lograr gobiernos equilibrados mediante el voto bien colocado. Y esto último es nuestra arma civil que debemos utilizar. Finalmente, Lilia Moreno dice, como ciudadanos, ¿qué debemos, diagonal podemos, hacer si el INE da el triunfo a la oposición? Porque ahora el presidente no va a soltar. ¿Quién gusta participar primero? Yo, si Orden. me permites, Alberto, Adelante, inicio. Jesús, por favor. Yo creo que sí debemos de estar conscientes de que si la oposición gana legítimamente, López Obrador no va a aceptar el resultado. Tengamos conciencia de ello y por eso necesitamos la ciudadanía en su conjunto y también
las dirigencias y las militancias de los partidos políticos, evidenciarle al presidente que no vamos a admitir el plan C, que significa el plan del fraude electoral, que no lo vamos a admitir, que vamos a rechazarlo y que a, siendo de manera pacífica nuestra protesta, vamos a salir a las calles, como lo vamos a hacer ahora el día 19. Hay que recurrir a todos los espacios jurídicos, nacionales e internacionales, para defender, de ser así, la victoria de la oposición, pero también hay que salir a la calle. En segundo lugar, comparto totalmente, sí se necesita una profunda autocrítica que signifique una reforma a fondo del modelo de partidos políticos en nuestro país. Necesitamos avanzar en este proceso civilizatorio de hacer de los partidos políticos formadores de ciudadanía, formadores de ciudadanos, porque en la medida en que las personas dejen de ser siervos del presidente para convertirse en mujeres y en hombres libres, es decir, en ciudadanos, estaremos dando el paso significativo para la constitución de una república democrática. Pues sí, comparto la necesidad de construir esa reforma para terminar con el régimen del presidencialismo dictatorial y autoritario, y necesitamos una profunda reforma del modelo y del sistema de partidos actualmente existente en México. Y ahora sí me tengo que retirar. Les aprecio mucho la gentileza de su atención a ustedes y a todas y todos aquellos que nos están escuchando en México y en otras partes del mundo. Muchas gracias, Jesús, muy amable por tu participación y tu esfuerzo para seguir conectado. No obstante, sabemos que tienes una urgencia. Muchas gracias, buen día. Ahora me Gracias. levanta la manita mi amiga querida Rosario Guerra, así que por favor, adelante, Rosario. Coincido en que es tiempo de la ciudadanía. Aquí los protagonistas no son las candidatas presidenciales ni los partidos políticos, son los vehículos. Pero recordemos que esta elección ha sido diferente porque surgió una fuerza ciudadana muy importante el noviembre del año pasado, que llamó a la defensa del INE y movilizó a cerca de 600 a 800,000 ciudadanos que sin partido acudieron a las calles de Reforma a defender nuestra democracia. Así se inició un proceso en el cual la ciudadanía exigió a los partidos la elección abierta a la ciudadanía de un candidato presidencial único por parte de la alianza PAN-PRI-PRD. Este movimiento no se había visto en México desde los años 60 y esta movilización causó en Palacio Nacional un gran disgusto y una sorpresa, inclusive para los que fuimos organizadores, porque nunca pensamos que la ciudadanía se movilizaría en esa dimensión. Sin embargo, así sucedió. Y los partidos se vieron forzados a escuchar a los ciudadanos y se creó un proceso de elección en el cual la ciudadanía tenía mayoría en el órgano electoral de los partidos, con la propuesta de ciudadanos que habían sido funcionarios del IFE y del tribunal para realizar y organizar la contienda entre los candidatos de los partidos. Una vez que se dio este proceso, surgió la figura de Xóchitl Gálvez, que no era la candidata de ninguno de los partidos. Y Xóchitl Gálvez decidió inscribirse y por su actuación frente al presidente y el desafío que dio en Palacio a López Obrador,
la convirtió en la candidata preferida de los ciudadanos. De hecho, uno de los requisitos era tener 100,000 firmas y Xóchitl, sin estructura partidista, logró más firmas que muchos de los candidatos partidistas. Entonces, lo que yo quiero señalar es que este proceso es un proceso ciudadano. Se repite esto en la defensa de la Suprema Corte de Justicia y se llena el zócalo de la Ciudad de México y se rebasa su capacidad. Y se unen más de 100 ciudades a esta protesta a nivel nacional e internacional. Y después de eso, tenemos una tercera marcha por la democracia donde también se llena el zócalo sin participación de los partidos y vemos cómo la ciudadanía está activa y participando. Este 19 de junio, las organizaciones de la sociedad civil se han decantado para poder apoyar a una candidata presidencial, que es Xóchitl Gálvez, y al candidato a la Ciudad de México, que es Santiago Taboada. Este evento, aunque es convocado por la ciudadanía, va a tener un tema electoral y por lo tanto, pues va a ser parte de la campaña. Pero lo que yo quiero subrayar es que el esfuerzo para poder reencauzar la democracia parte de los ciudadanos y parte, como bien lo señala nuestro amigo Bravo Mena, de la presencia en los estados de también fuerzas que se han movilizado a la par de lo que ha sucedido en la Ciudad de México a favor de la democracia, a favor del equilibrio de poderes y a favor de sus derechos ciudadanos. Estamos ante un escenario que no se veía desde hace muchas décadas en México. No es fácil para el presidente de la República ignorar estas movilizaciones que son ciudadanas, sin acarreos, sin consignas específicas de partidos, en las que los partidos también participan, pero que también le dan a los partidos otro reto: abrirse a la sociedad, democratizarse, abrir las puertas a la voz ciudadana, que en esta ocasión fue escuchada y que dio como resultado una candidatura diferente a la que los partidos venían trabajando o tenían en mente. Por eso es el momento de la ciudadanía. Es el momento en que todos debemos salir a votar, en la que todos debemos salir, si fuera el caso, a las calles a defender nuestros triunfos. No se va a quedar la gente pasmada y en su casa si se da un fraude electoral. Y eso lo debe tener medido el presidente, porque las movilizaciones que se han llevado a cabo y que van a volverse a dar este 19 de mayo son impresionantes y sin precedente alguno en las últimas décadas de este país. Otra marcha muy importante que se hizo, pero que no tuvo esta dimensión, fue la de protesta por la seguridad cuando Andrés Manuel fue jefe de gobierno. Esa fue otra movilización masiva que finalmente pasó, pero estas no se han detenido. Han sido una tras otra, tras otra, tras otra, con el mismo éxito y cada vez con una mayor cobertura nacional e internacional. Por lo tanto, yo creo que el secreto para arrancarle el poder a López y su partido está en la participación de la ciudadanía, que es el verdadero actor más allá de los candidatos y los partidos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Muy puntual y muy clara. ¿Quieres decir algo, Luis Felipe? Adelante. Muy breve y solamente para sumarme a las consideraciones que sobre este tema ya hizo Jesús y también Rosario. Los partidos tenemos que hacer una autocrítica profunda. Yo creo que el que la ciudadanía nos haya rebasado a los partidos y nos haya dado la muestra de que es capaz de levantar un movimiento cívico histórico ya, y que va a tener grandes y positivas consecuencias en la historia política del país,
nos debe dar el mensaje a que los partidos, que finalmente pues somos ciudadanos organizados, fuimos perdiendo esa alma ciudadana, esa apertura a la ciudadanía. Yo recuerdo tiempos en los que el PAN salía a buscar candidatos entre las personas destacadas de la comunidad que ni militaban ni tenían mayor interés en participar en la política, pero se les convencía de que era importante su participación y se convertían en candidatos y eventualmente legisladores y alcaldes. El PAN tenía una norma no escrita, pero la respetábamos, de que en los primeros lugares de las listas plurinominales debía ir siempre una cuota de no militantes, mujeres y hombres. Y así llegaron a la Cámara de Diputados personas que en su vida hubieran pensado ser diputados y fueron personas de la sociedad civil que enriquecieron muchísimo la vida parlamentaria de México. Bueno, esas prácticas se perdieron, se olvidaron y hay que recuperarlas, pero además hay que poner en una reforma electoral que se avecina después de este proceso nuevas medidas afirmativas dentro de la vida de los partidos para que se abran a los ciudadanos. Hay manera de hacerlo y estamos obligados a hacerlo, porque es evidente que la ciudadanía ya nos dijo, basta, ya este esquema en el que han decaído no nos gusta. Y el que la expresión cívica hoy esté extra partidos, ahora convergiendo, pero en un momento dado fuera de los partidos, es un mensaje que nosotros tenemos que tomar con toda seriedad. ¿Cuántos ciudadanos, si se le hubiera abierto la puerta de los partidos, estarían como candidatos de los partidos? En fin, este momento histórico nos hace, pues, nos obliga a reflexionar, a autocriticarnos y a crear nuevos mecanismos. Pero es maravilloso que esté sucediendo y que la ciudadanía nos esté mandando el mensaje, que esté en la calle, que esté participando. Para mí este es el dato central de esta elección, este renacer ciudadano que, insisto, va a reencauzar el proceso de la transición y de la consolidación democrática en México sobre nuevas formas y nuevas bases. Muchas gracias, Luis Felipe. Miren, antes de pasar a los anuncios parroquiales del caso y dar por terminado el evento, hay dos participaciones más, últimas, y ahí cerramos. Beatriz Marta Guerra Díaz dice, ¿qué opinan del reciente mensaje de Alito Moreno que ofrece su cargo en el partido y su candidatura al Senado, como lo pidió Maínez para declinar por Xochitl? Ese es uno. Y luego una advertencia de nuestra amiga Miriam Handam, que dice que es importante que los partidos no se monten en los movimientos ciudadanos, llámense marchas de la Marea Roja o lo que sea. Serían los dos últimos mensajes y con eso paso a anuncios parroquiales y cierro. ¿Quién quiere contestar? Un comentario. Bueno, tan mala es la partidocracia como la partidofobia. Los partidos son necesarios y se nutren de los ciudadanos. Se nutren de la vida, de la inquietud, del alma que está en el ciudadano para estar en la cosa pública. Los partidos tenemos que estar cerca de los ciudadanos y los ciudadanos cerca de los partidos. No nos satanicemos mutuamente. ¿Somos necesarios? No somos necesarios. Sin ciudadanos no hay partidos, para acabar pronto. Y sin partidos, los ciudadanos no tienen manera de expresarse en la lucha política democrática de otra manera, más que a través de este mecanismo. No hemos inventado otros los humanos hasta ahorita, y pues por lo tanto lo que hay que es reformarlos y actualizarlos. Pero cuidado con la partidocracia y también con la partidofobia. Muchas gracias, Luis. Yo metería un conceptito nada más de contrabando. Tan malo es el tema de la partidocracia como el anarquismo civilista o ciudadanista. Con mucho cuidado, que además ahora que está tan de moda, ese sí es pedagogía de cuño neoliberal. Bueno, Rosario. Hay algo muy sencillo. No hay democracia sin sistemas de partidos en ningún país del mundo. La democracia y los partidos políticos van de la mano. Entonces, esto hay que entenderlo. Y esta falsa concepción de el antipartidismo y el ciudadanismo no tiene nada que ver con la representación que los partidos tienen
en el mismo texto constitucional como representantes de la voluntad popular. Sí, se tienen que reformar, se tienen que abrir a la ciudadanía, pero no se están montando en los movimientos ciudadanos. Están escuchándolos y abrieron la elección presidencial, sí, por presión de los movimientos ciudadanos, pero cada partido va a recibir los votos, no los ciudadanos, ni las organizaciones ciudadanas. Hay que votar por un partido, el que ustedes escojan, pero esa es la democracia y así funciona. Entonces, no caigamos en falsos dilemas porque nos desunen y lo que necesitamos hoy es una gran unidad nacional para frenar la polarización de que nos ha hecho objeto el actual régimen. Y por último, la medida de Alito la veo como un movimiento publicitario, mercadológico, que trata de demostrar que Movimiento Ciudadano es más que nada un esquirol de Morena. A eso va dirigido, porque Maínez, aunque haya puesto esas condiciones, pues no va a aceptar. Es claro que Movimiento Ciudadano no quiere dejar sus prerrogativas y sus temas, y que tiene representación importante en 3 estados, y que finalmente esto los lleva a una posición en la cual efectivamente en los debates hemos visto cómo apoyan más a los candidatos de Morena que a tener un ejercicio más representativo de su fuerza propia. En fin, vamos a ver qué contesta Maínez y sobre todo qué razones da, que va a ser lo interesante sobre este ejercicio. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosario. Saludos parroquiales, mensajes. Saludamos a los miembros de Safe Democracy que nos acompañan desde Argentina, como Delia Ferreira, Luis Núñez de Perú, Miriam Janda y Roberto Borja desde México, de los estados de Veracruz, Puebla, Durango, Guanajuato, desde luego de la Ciudad de México también, ya dije, de Argentina, República Dominicana, Italia, Israel, República Checa y demás. Gracias a todos por estar presente. Y el día 23 de mayo, el próximo día 23 de mayo, se realizará el último de los foros de esta serie dedicado a los jóvenes. Se llama Activistas protegiendo la democracia, el importante rol de los jóvenes. Yo los invito a que lo tengan presente y se conecten a través de las redes que Save Democracy pondrá a sus órdenes para tales fines. Muy amables por su grata participación. El público que nos acompañó no tiene más que felicitaciones por su capacidad, claridad y precisión de todo lo dicho. Y Save Democracy les agradece sumarse a los esfuerzos que está desempeñando para cumplir con su misión. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Marcela por su liderazgo y les deseo a todos que tengan un buen día.